La resistencia indígena en México comenzó con la llegada de los españoles y se prolongó durante toda la época colonial y hasta la actualidad. En los primeros años, se manifestó a través de la lucha armada, como la batalla de los mexicas liderados por Cuauhtémoc, que culminó con la caída de Tenochtitlán en 1521. Sin embargo, la resistencia no cesó. Durante el siglo XVI, se registraron levantamientos como la Guerra del Mistón en 1540, protagonizada por los cascanes en el occidente, y la prolongada resistencia de los mayas en Yucatán. Con el tiempo, la lucha adoptó formas más sutiles, como la desobediencia pasiva, el sincretismo religioso y la preservación de las lenguas y costumbres tradicionales. El periodo colonial estuvo marcado por rebeliones como la de los tepehuanes en 1616 a 1620 y la de Jacinto Canec en 1761. Con la independencia de México en 1821, los pueblos indígenas esperaban mejoras en sus condiciones, pero muchas promesas quedaron incumplidas, lo que llevó a nuevas resistencias como la Guerra de Castas en Yucatán, 1847 a 1901. En el siglo XX, el neozapatismo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, en Chiapas representó una nueva forma de resistencia basada en la lucha por los derechos y la autonomía indígena. Esto demuestra que la resistencia indígena ha sido una constante en la historia de México, reflejando la capacidad de adaptación y resiliencia de estos pueblos. Durante el periodo colonial, la resistencia indígena se manifestó de diversas formas, desde rebeliones armadas hasta la desobediencia pasiva y la preservación de la identidad cultural. Resistencia militar y rebeliones abiertas. En los primeros años tras la conquista, los indígenas continuaron enfrentándose a los españoles mediante levantamientos armados. Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica, organizó una de las resistencias más significativas tras la caída de Tenochtitlán en 1521. A lo largo del siglo XVI, comunidades como los tlaxcaltecas, quienes inicialmente se aliaron con los españoles, también se rebelaron contra el dominio colonial. Resistencia pasiva y cultural. Al verse superados en número y armamento, muchos pueblos indígenas optaron por formas de resistencia no violenta. Los indígenas emplearon estrategias como el sabotaje, la evasiva del tributo y la huida a regiones remotas. Se desarrolló un sincretismo religioso que permitió la conservación de creencias ancestrales. Las lenguas y las tradiciones culturales se conservaron a pesar de la dominación española. La Guerra del Mistón, en 1540 a 1542, fue un conflicto entre los pueblos indígenas del noroeste de México, principalmente los cascanes, y los colonizadores españoles. Tras la caída de Tenochtitlán en 1521, los españoles expandieron su dominio hacia el norte, estableciendo el sistema de encomiendas. El sistema de encomiendas sometía a las comunidades indígenas a trabajos forzados y expropiación de sus tierras. Esto generó un fuerte descontento, lo que llevó a los cascanes y otros pueblos aliados a rebelarse. El conflicto comenzó en 1540, cuando los indígenas emplearon estrategias de guerrilla. La guerra se desarrolló en la región de Nueva Galicia y representó un desafío significativo para el virrey Antonio de Mendoza, quien tuvo dificultades para sofocar la resistencia debido a la tenacidad de los cascanes. Sin embargo, el uso de refuerzos militares permitió a los españoles imponerse en 1542. Las consecuencias de la Guerra del Mistón fueron devastadoras para los indígenas, pues tras la derrota, muchos fueron esclavizados o sometidos a condiciones de vida más duras. Además, el conflicto consolidó el dominio español en el noroeste de México, permitiendo una mayor expansión colonial. A pesar de la derrota, la guerra simboliza una de las muchas luchas de resistencia indígena contra la opresión colonial, reflejando la valentía y determinación de estos pueblos por preservar su autonomía y cultura. Con el tiempo, la resistencia militar directa se volvió más complicada. Sin embargo, esto no significó la rendición, sino que evolucionaron sus estrategias a formas más sutiles de resistencia. La resistencia pasiva incluyó el sabotaje, la desobediencia y la evasiva de las órdenes impuestas por las autoridades coloniales. Para evitar el trabajo forzado en encomiendas y haciendas, los indígenas recurrieron a tácticas como el trabajo lento, la fuga y el incumplimiento de obligaciones. Otra estrategia fundamental fue el refugio en regiones inaccesibles como selvas y montañas. En estas regiones, los indígenas pudieron mantener sus costumbres y modos de vida con menor intervención de los colonizadores. Estas zonas se convirtieron en santuarios de resistencia, donde las tradiciones se preservaron de generación en generación. A nivel cultural, la imposición del cristianismo fue combatida mediante el sincretismo, es decir, la combinación de elementos indígenas con la religión católica. De esta manera, festividades prehispánicas se transformaron en celebraciones cristianas con matices autóctonos.
Ejemplo de ello es el Día de Muertos, que mezcla creencias sobre la vida después de la muerte con la iconografía y prácticas católicas. Además, los templos indígenas fueron a menudo sustituidos por iglesias, pero en muchos casos estas conservaron elementos arquitectónicos y rituales originales. A pesar de los esfuerzos por erradicar sus lenguas y costumbres, muchos pueblos lograron conservar sus idiomas y tradiciones artesanales, médicas y culinarias, transmitiéndolas de generación en generación. Con el paso del tiempo, cuando la resistencia militar directa se volvió más difícil, los indígenas adoptaron formas más sutiles de resistencia, desarrollando una resistencia pasiva que incluía el sabotaje, la desobediencia y la evasión de las órdenes coloniales. Evitaban el trabajo forzado en las encomiendas y haciendas mediante tácticas como el trabajo lento, la fuga y el incumplimiento de obligaciones impuestas. Muchos pueblos indígenas buscaron refugio en regiones inaccesibles como montañas y selvas para escapar de la explotación. Estas zonas se convirtieron en santuarios donde podían preservar sus costumbres y modos de vida con mayor independencia. A pesar de la imposición del cristianismo, los pueblos indígenas encontraron maneras de preservar sus creencias y prácticas tradicionales. El sincretismo, es decir, la fusión de elementos indígenas con el catolicismo, permitió a las comunidades indígenas mantener parte de su identidad cultural. Los templos y rituales prehispánicos fueron en muchas ocasiones reemplazados o sincretizados con elementos cristianos. Como resultado, surgieron festividades y prácticas únicas que combinaban ambas tradiciones. Además, en muchos lugares, los pueblos indígenas lograron mantener vivas sus lenguas y adaptaron sus costumbres tradicionales a la realidad colonial. Prácticas como la medicina herbolaria, la artesanía y los rituales religiosos continuaron siendo transmitidos de generación en generación, resistiendo la presión para sustituirlas por costumbres españolas. Durante el periodo colonial, algunos líderes indígenas lograron negociar beneficios para sus comunidades. Los caciques y otros líderes indígenas usaron el sistema legal colonial para obtener concesiones, como la protección de sus tierras o la reducción de las cargas de trabajo. Esta forma de resistencia buscó aprovechar las estructuras coloniales para el beneficio de sus pueblos. Impacto y legado. La resistencia indígena en el México colonial dejó una huella duradera en la sociedad y la cultura del país. Aunque muchas revueltas fueron sofocadas y la opresión continuó, la capacidad de los pueblos indígenas para resistir y adaptarse ayudó a preservar una rica herencia cultural que sigue vigente en México.